Bueno, vamos entonces a trabajar sobre ejercicios de lentes convergentes y divergentes. Aclaración, el profesor habló justamente de los lentes y en resumen dijo esto. Estos son lentes convergentes. Los rayos incidentes siempre van a ser líneas continuas y acá los rayos refractados van a ser líneas continuas si la imagen es real. Si la imagen es virtual es porque se está dando sobre un eje virtual y por ende la imagen va a ser con las líneas discontinuas. Listo, para que lo tengan en cuenta. En resumen, lo que el profesor manifiesta es que una imagen es real si se forma del lado de la lente opuesto al objeto. Miremos aquí, en este caso este lente es real. ¿Listo? Sería virtual si se hace, en este caso, en el mismo lado del objeto. Muy bien, acá en esta parte de D sub 0 y D sub I, recuerden que D sub 0 es la distancia del objeto y D sub I es la distancia de la imagen hacia el lente. Los dos son hacia el lente como se observa acá. F en este caso es la distancia focal y para el caso digamos de las imágenes de los lentes divergentes pues tiene que ser foco virtual. Importantísimo, esa distancia focal en una lente convergente se considera positiva, o sea que lo vamos a trabajar ahorita en las fórmulas de manera positiva, y en una lente divergente se considera negativa. En una lente divergente se considera negativa. En una lente divergente se considera negativa. La distancia focal en una lente divergente se considera negativa, ¿ok? ¿Listo? Vamos entonces a tener en cuenta estas fórmulas dependiendo si la imagen es real o es virtual, es decir, si está delante o detrás de la lente. Aquí está este significado. Y miremos una cosa importantísima acá, las fórmulas son estas. También podemos trabajar con S, que es la distancia del objeto al lente, S', que es la distancia de la imagen al lente. Acorde con, en este caso, los ejercicios de D sub 0 y D sub I, entonces S es lo mismo que decir D sub 0. Y S' es lo mismo que decir D sub I. Y obviamente distancia focal va a depender de lo que se esté trabajando, si es lente divergente o convergente, y acuerdo con ellos si es positiva o negativa. Mire, lente convergente, distancia focal positiva. Lente divergente, distancia focal negativa. ¿Por qué? Porque aquí la imagen pues obviamente va a ser virtual y aquí la imagen obviamente va a ser real. Acá igual nos lo explica. Las fórmulas que vamos a trabajar son estas. Tengan en cuenta lo que les digo, S es lo mismo que D sub 0. Y el tamaño o la altura la vamos a considerar de dos maneras. Una puede ser esta, donde el tamaño es menos S' sobre S. O también la podemos trabajar utilizando esta formulita. D sub I sobre D sub O es igual a sub I sobre A sub O. Donde D sub I es la distancia del objeto, perdón, la distancia de la imagen al lente, y D sub O es la distancia del objeto al lente. A sub I viene a ser la altura de la imagen y A sub O viene a ser la altura del objeto. Altura de la imagen y altura del objeto como tal. Listo. Entonces, por favor, tomar un pantallazo de estas fórmulas que son las que se van a utilizar para los ejercicios que vamos a trabajar, o si no, por favor, cópielas en un espacio aparte para que las tenga en una hojita, para que las tenga para los ejercicios. Le voy a dar unos 2 segunditos para que usted la pueda copiar.
No olvidar los signos, listo, hay que tener en cuenta los signos. Muy bien, ya las copió. Vamos entonces a trabajar con estos ejercicios. El primer ejercicio es calcular la altura y la distancia a la cual se encuentra la imagen de un lente usando los siguientes datos de la tabla. Entonces vamos a trabajar con 3 casos. El primer caso, segundo y tercero. O sea, son básicamente 3 ejercicios. Tenemos una distancia focal para el primer caso que son 10 centímetros, distancia del objeto al lente 15 centímetros y la altura del objeto va a ser 5 centímetros. Lo vamos a hacer para un lente convergente y para un lente divergente. Y vamos a hallar la distancia de la imagen y la altura de la imagen para con ello poder definir qué tipo de imagen es. Si es virtual, si es real, si es mayor o menor tamaño que el objeto o si en este caso está más lejos, más cerca. ¿Listo? Entonces vamos a tomar cada caso. Primero vamos a coger este primer caso donde vamos a tomar estos datos. Por favor, anótelos para poder empezar a trabajar con cada uno. Entonces, primer caso. Para este tipo de lente, primero tenemos que ver que es divergente, que es en este caso cóncavo hacia adentro. Tomamos los datos del ejercicio que son distancia focal 10 centímetros, distancia del objeto al lente 15 y tamaño del objeto 5 centímetros. Recordemos que la distancia viene a ser lo que nosotros llamamos el eje X y el tamaño viene a ser la altura o viene a ser lo que nosotros llamamos el eje Y. Por eso utilizamos este simulador de GeoGebra para poder mostrar pues, mejor los 3 rayos, el paralelo, el focal y el central. ¿Qué vemos en este rayo divergente? En este lente divergente. Primero vamos a ubicar los datos que me están dando. Hay que ubicarlos siempre antes que el lente. Para ubicarlos antes que el lente, pues vamos a tener que utilizar el eje negativo de X y lo utilizamos primero distancia focal a menos 10, la distancia del objeto lo ubicamos a 15 y la altura pues lo subimos con el puntico morado hasta el 5, ¿listo? Después el simulador como tal me muestra los rayos. Yo puedo decirle cuáles rayos quiero que me muestre, simplemente quitándole los chulitos pues en cada uno o colocándoselos. Recuerden que lo deben de mover del punto moradito para que él se ubique sea para un lado sea para el otro. Lo mismo para la distancia focal, el puntico morado. En la parte de arriba aparece lente divergente o lente convergente y eso hace que ustedes puedan moverlo como tal. ¿Ok? Bueno, lo ubican los 3 rayos. Cuando toca el lente, los rayos se van a refractar. Al refractarse, se van a refractar obviamente teniendo en cuenta que son divergentes, entonces van a generar una divergencia. Por ende, pues si vemos esos 3 rayos que salen del lente en el eje X positivo, quedan abiertos. Si los ven, ¿qué pasa que queden abiertos? Lo que sucede es que ellos jamás se van a tocar y por eso no podemos hacer la imagen. Entonces tenemos que trabajar con las prolongaciones de esos rayos, que es lo que yo llamaré aquí en adelante proyecciones. Esas proyecciones se denotan con esas líneas punteadas rosadas y ya al puntear esas líneas rosadas, entonces ellas sí se me van a tocar en un punto y este punto es donde yo ubico la imagen. Si ustedes la ven allí, la imagen está de color rojo y pues obviamente dice imagen. Entonces la imagen tal cual con los datos que le dé el resultado, esos son los datos de la imagen. Serían entonces 6 centímetros y 2 de alto. ¿Listo? Ese 6 centímetros que usted está viendo allí le está dando negativo porque la imagen es virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que se está dando en el foco virtual. Palabras más, palabras menos, en todos los focos virtuales se está generando una imagen virtual. Y en un lente la imagen es virtual.
en un lente la imagen es virtual. En un lente la imagen es virtual. ¿Listo? En un lente la imagen es virtual. Para que lo tengan en cuenta. Para el análisis, es decir, para aplicar el método analítico, utilizamos la fórmula que tenemos para calcular la distancia de la imagen. Primero, colocamos los datos. Segundo, colocamos la fórmula. Tercero, tenemos en cuenta que como la distancia focal, en este caso el foco de los lentes divergentes es virtual, por esa razón la distancia focal en la fórmula va a ser negativa, es decir, es el único dato que yo voy a colocar como valor negativo para este cálculo en esta fórmula. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos? Reemplazamos datos. Distancia focal 10 centímetros, negativa. Distancia del objeto 15 centímetros, positiva, porque lo único que queda negativo en la fórmula es la distancia focal porque el foco es virtual. ¿Listo? Listo, aplicamos aquí como ustedes le dicen la carita feliz o si no el denominador común, 15 por 10, 150, más por menos, menos, este 150 me queda negativo, unidad por unidad me da centímetros cuadrados y ahora sí, menos 150 dividido menos 10 me da 15 positivo, multiplicándolo por el 1 me da 15 centímetros como tal. Para el otro lado, menos 150 dividido más 15 centímetros me da menos 10 centímetros. Multiplicado por menos 1 me queda 10 centímetros positivos. Recuerden que el menos que está allí en esa resta, pues va para el 1 en la segunda fracción. ¿Listo? Esta es como la parte más delicada de esta formulita. Esta operación de signos. Si ustedes la hacen bien, de ahí para allá no hay problema. Pero si no, si se comen algún signo, pues se van a quedar gorditas y aparte de eso nos va a dar resultados errados. Listo, entonces 15 más 10 me da 25 sobre menos 150. Paso el 1 para el otro lado para poder despejar la incógnita. Y esa incógnita me queda 150 centímetros cuadrados, que está negativo, sobre los 25 centímetros. Y eso me da 150 sobre 25 me da 6, menos dividido más me da menos. O sea que la distancia de la imagen es menos 6 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora el tamaño. El tamaño que hacemos. Para el tamaño, miremos entonces allí. La fórmula tiene el menos. O sea que ese menos que ustedes ven allí ya lo conocíamos desde la ecuación del espejos. O sea que la misma fórmula. Si usted en internet quiere coger las fórmulas que aparecen en internet, lo puede hacer. Pero tenga en cuenta que si se complica ya la situación es de su responsabilidad. Entonces miremos acá. Tengo de sub i menos 6 centímetros, que era el que me había dado. Reemplazo los demás datos normal. Multiplico 6 por 5, 15 por a sub i. No olvido los signos. Aquí yo lo puedo hacer de esta manera, sino que desde el principio puedo multiplicar el menos del 6 por el menos de la fórmula para que quede una vez positivo. O lo pueden hacer como yo lo estoy colocando acá, menos 6 por 5 y a sub i por menos 15, tomando el menos 15 como el menos de la fórmula. 6 por 5 me da 30, menos por más me da menos, reemplazo lo demás como está porque no lo he despejado. Ahora sí despejo a sub i, el menos 15 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y queda 30 sobre 15 me da 2, menos dividido menos me da más, o sea que a sub i me da 2 centímetros. Okidoki. Siguiente ejercicio, utilizando con una lente divergente. Para esta lente divergente, el mismo simulador, lo único que uno puede hacer es cambiar esta partecita aquí. Si observan aquí, uno cambia esta parte acá y lo mueve hacia la izquierda. De esa manera cambia el origen del lente, ya sea convergente o sea divergente.
Tenemos acá los 3 rayos que ya los había explicado, las unidades, el centro de curvatura que es el doble del foco, el foco son 10 centímetros, el objeto está a 15 centímetros y tiene 5 centímetros de altura. Al hacer el gráfico se visualiza claramente que la imagen se encuentra a 30 centímetros de distancia y tiene 10 centímetros en este caso de tamaño. ¿Listo? ¿Qué podemos nosotros visualizar en este lado? Vemos que la imagen, como los rayos son rayos directos, la imagen es una imagen real porque en el lente convergente se generan imágenes sobre el foco real. Entonces esta es una imagen real, es una imagen que está invertida y es una imagen que se encuentra opuesta por ese valor que vemos allí invertido. Bueno, entonces es una imagen real, invertida, y también esta imagen como tal vemos que se encuentra con respecto al tamaño, el tamaño inicial de ella era 5 centímetros y el tamaño de la imagen es 10 centímetros, o sea que es mayor. ¿Listo? Esto es cuando me están preguntando a mí por el tipo de imagen. Entonces, esa es la clasificación de ella. Es real, es invertida y es mayor que el objeto. ¿Listo? Esta es la imagen. Bien, ahí me perdonan un poquito la letra, que escribir con mouse no es que sea muy fácil, que digamos. Entonces miren acá que cuando es una imagen real, ella se torna de color azul en el simulador. Muy bien, esta es la demostración gráfica. Ahora vamos a hacer la demostración analítica. En la demostración analítica, lo único que hacemos es reemplazar los datos, pero de aquí la única parte importantísima es que el foco, como es un lente convergente, entonces el foco tiene valor positivo. Esa es la única parte que cambia entre los focos convergentes y entre los focos divergentes. ¿Listo? Para que usted por favor lo tenga en cuenta. Ok, muy bien, entonces se pone positiva y lo único que se hace es reemplazar los datos, 10 centímetros, distancia del objeto 15 centímetros y despejamos d sub i. Igual, denominador común, 10 con 15 me da 150 unidades centímetros cuadrados, 150 entre 10 está 15 veces, multiplicado por el 1 me da 15 centímetros y 50 entre 15 está 10 veces, multiplicado por el 1 me da 10 centímetros. Positivo entre positivo da positivo, por el menos que está aquí me da este menos de acá. 15 menos 10, 5 sobre 150 centímetros cuadrados. Y aquí lo que hacemos es este d sub i multiplica por el 5 y el 150 por el 1. Mírenlo aquí. Ya simplemente pasamos este 5 centímetros a dividir. 150 sobre 5 me da 30. Cancelamos unidades. El centímetro cuadrado con el centímetro me da centímetro. Entonces la distancia de la imagen son 30 centímetros. De igual manera, para el tamaño, se reemplazan los datos normal, tal cual. Distancia de la imagen 30 centímetros, distancia del objeto 15 centímetros, tamaño de la imagen es el que vamos a buscar, tamaño del objeto sería 5 centímetros. Este por este y 15 por el a sub i. Yo aquí puse el menos, lo puse con el 15, pero también ese menos se puede ir con el 30. ¿Listo? Si lo hacemos de esa manera, pues no va a haber problema, porque quedaría, digamos, menos 30 por 5. Y el otro lado, pues quedaría 15 por a sub i. Entonces, menos 30 por 5 me daría 150. Y sobre los 15 que vendría a ser el que acompaña al a sub i, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir.
miren que el resultado seguiría siendo 150 sobre 15 me da 10 y menos dividido más me da menos, igual a sub i. Hay que tener en cuenta, importantísimo, la parte de los signos. ¿Ok? Básicamente el signo, después de que usted lo tenga en cuenta, no hay problema. Entonces miremoslo acá, da lo mismo. A sub i, que sería el tamaño de la imagen, sería 10 centímetros. ¿Listo? Este entonces sería para lentes convergentes. Esos lentes convergentes que es importantísimo tener en cuenta. Convergentes. Listo. Bueno, en este lente divergente, para el ejercicio 2, que yo lo llamé grupo 2, podemos ver una cosa importante. La primera es que estamos trabajando con los datos. Recuerden siempre incluir los datos: distancia focal, distancia del objeto, altura del objeto. Los datos se los dan tal cual y así tal cual. En el caso de la gráfica, tal cual hacen la gráfica. ¿Listo? Para la parte analítica, recuerden, en lentes divergentes la distancia focal es negativa. En lentes divergentes la distancia focal es negativa. Es decir, que lo único que cambia en esta fórmula es que f le voy a poner el signo menos. ¿Listo? Le voy a poner el signo menos, porque es el que viene en la fórmula, no más. Para convergente queda igual. Para divergente simplemente pongo menos y ya menos 6. Reemplazo distancia del objeto que tenía por un valor de 18 y de sub i. ¿Listo? Hago el cálculo. Les voy a dar unos segundos para que ustedes miren el cálculo, cómo se hizo. Y tengamos en cuenta que no podemos dejar de pasar de lado los signos. Si usted se confunden los signos, ahí sí, chaolín, chaolín. Entonces miren, 6 por 18 me da 108. Hacemos denominador común, entonces queda 108 dividido 6 me da 18 y multiplicado por 1 me da 18. Menos del 108 dividido el menos del 6 centímetros me da positivo. Por el 1 positivo pues queda 18 positivo. Lo mismo acá. Menos 108 centímetros dividido entre 18 centímetros me queda menos 6 centímetros. Ese resultado al multiplicarlo por el menos 1 me da más 6. Esa es como la parte más de mayor atención en este tipo de análisis para que me dé un resultado favorable. Y de ahí para allá, listo, me dio distancia de la imagen menos 4,5 centímetros. Nos vamos a altura de la imagen. Reemplazamos la fórmula tal cual. Distancia de la imagen era menos 4,5 centímetros. La reemplazo normal. No me voy a confundir con el menos de la fórmula, que la fórmula, recuerden que tiene menos. Igual ustedes en internet pueden utilizar la otra fórmula que aparece de internet, pero yo les aconsejo que utilicen estas fórmulas que yo les estoy dando, que no tiene complique allí. Ok, ¿qué hacemos? Entonces colocamos la fórmula, reemplazamos los datos y al reemplazar los datos vemos que queda el menos de la fórmula con el menos del 4,5, menos por menos me da más y listo. Hago la multiplicación de fraccionarios y despejamos el tamaño de la imagen y me da 2,25 positivo y listo. Les voy a dar un tiempito para que ustedes lo analicen y tengan en cuenta que en la gráfica el lente divergente los datos me van a quedar igual. Miren, distancia de la imagen 4,5 centímetros. En este caso la imagen la tengo entre 4 y 5, o sea menos 4,5. Y la altura es 2,25, entonces igual se grafica 2,25. ¿Por qué esas líneas fucsias allí? Porque recuerden, un lente divergente, la imagen siempre es virtual, porque el foco de los lentes divergentes es virtual. ¿Listo? Por eso en los lentes divergentes, ese foco virtual lleva a que la distancia focal sea negativa. ¿Listo? Es eso. Entonces los voy a dejar a que revisen, analicen y si tienen alguna duda, pues entonces cuando termine de explicar los ejercicios me preguntan, ¿ok?
acá lente convergente. En este lente convergente, como para esta parte utilizamos ya entonces el lente convergente. En el lente convergente podemos visualizar que gráficamente, con los datos que tenemos, la imagen nos da de esta manera. Utilizamos los 3 rayos, miren que el color es azul, la imagen es real por 2 cosas. En el simulador se representa con el color azul. Al hacerla gráficamente, pues vemos que los 3 rayos se van a unir. Al unir, pues obviamente esto me está diciendo que la imagen tiene que ser una imagen real. Otra cosa importantísima para recordar es que en los convergentes el foco es real, esta imagen es real. Si se utiliza este foco, si la imagen me diera en este foco, pues sería virtual. ¿Listo? Reemplazo, la misma cosa, estamos acá, 18 por 6 me da 108 y sacamos denominador común para que me dé 18, me dé 6. Este valor lo intercambio y al hacer el reemplazo de 108 sobre 12 me da 9. Lo hablo rápidamente porque ya en el ejercicio anterior pues se explicó muy detallado para que usted lo tenga en cuenta. Ahora acá el tamaño, vamos a encontrar la incógnita que es A sub i. Reemplazo los datos. D sub i vale 9 centímetros. D sub o vale 18 centímetros. A sub o vale 9 centímetros. 9 por 9 me da 81. Más por menos me da menos. Aquí me faltó el signo menos. Ya lo voy a poner. El signo menos. Menos por más me da menos. 18, listo. Aquí está el menos como tal. Y acá evidentemente me daba 4,5 centímetros negativo, entonces al dividir 81 entre 18 me da 4,5 negativo. Miren, aquí sí lo tenía, acá se me perdió. 4,5, es decir que 4,5 sería el tamaño de la imagen. Si yo lo grafico, obviamente él va a ser, en este caso, va a ser una imagen real porque se está generando con rayos del foco real, rayos que no son discontinuos, y es una imagen real, es una imagen invertida y es una imagen, si vemos los tamaños, ella tenía 9 centímetros y en la imagen quedó a 4,5, es decir, que es una imagen de menor tamaño. ¿Listo? Es una imagen de menor tamaño. Esto que estoy escribiendo aquí son las características de la imagen. Estas características como tal, pues se pueden diferenciar o se pueden identificar teniendo en cuenta ya sea el simulador donde estoy haciendo la parte de la gráfica y en esta parte que sería la analítica. Listo, mis queridas estudiantes. Ejemplos. Entonces, en el ejemplo 3, si yo utilizo los mismos datos con la misma fórmula de 10, 5, para el caso 3 utilizo la distancia focal de 10, distancia del objeto al lente 5, altura del objeto 5 centímetros, me va a dar un lente convergente en el cual al hacer mis cálculos la distancia de la imagen me va a dar 10 centímetros, la altura me va a dar 10 centímetros. ¿Qué significa este menos que está aquí? Este menos de esta imagen me va a reflejar, ahorita miramos entonces el dato como tal de la imagen convergente, listo, que se va a dar sobre una imagen real. Vamos entonces, perdón, virtual. Y acá, en un lente divergente, tengo distancia, me va a dar con estos mismos datos, 10, 5 y 5, me va a dar menos 3 centímetros y me va a dar 3,3. Estos son los datos que me dan exclusivamente para graficar. Aquí está resumido ya entonces los lentes que estamos nosotros utilizando, los datos que utilizamos, caso 1, caso 2 y el
3, que ya sería rápidamente. Usted lo puede hacer a mano un ratito, se puede dar un tiempo, 5 o 10 minutos, ya lo puede hacer de manera rápida. Miremoslo entonces aquí. ¿Qué vemos aquí? Como les decía, el valor en este caso de la imagen, vemos que está para un foco de 10 centímetros, un objeto de 5 centímetros y 5 de alto, me va a dar una imagen de 10 centímetros y 10 de alto. Y en esta parte acá, en el lente convergente, la acerqué un poco más para que usted la pueda visualizar. ¿Listo? Si fuera un lente divergente, pues entonces esa lente divergente me marcaría, según los datos, un valor de... Ya les muestro la lente divergente. Situación importante en este ejercicio. En el lente convergente, mire que cuando sacan los 3 rayos del objeto, me da este rayo refractado y este rayo refractado. ¿Qué pasa? Estos rayos como tal nunca se van a unir en el infinito. Como nunca se van a unir en el infinito, tenemos que trabajar sobre las proyecciones. Mírelas aquí, estas son las proyecciones que me dieron, y al unir los 3 rayos de sus proyecciones, las 3 proyecciones refractadas como tal, la imagen obviamente se va a generar de esta manera. ¿Listo? Miren que las proyecciones se hacen de otro color cuando son virtuales. Cuando son reales, las líneas son continuas. Pilas con eso, que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque en ejercicio donde ustedes hagan las líneas continuas, pues si no lo hacen bien, esto me va a mostrar a mí otra cosa, y eso obviamente va a quedar malo. ¿Listo? A mí o a cualquier docente. Listo, corazones. Entonces ahí está clarita la explicación. Utilizamos un simulador. Aquí tenemos un siguiente caso para una lente divergente, en el cual tenemos 5 de distancia focal, 5 de distancia del objeto al lente y de altura 5 al lente. ¿Qué vemos nosotros en esta parte? Cuando tú prolongas los rayos, mira que esos rayos, pues obviamente jamás se van a unir. Este me saldría, obviamente como pasa por el punto del vértice, él seguiría. Y en este caso, él tendría que, por ser un lente convergente, pues hacer convergencia hacia el foco. Pero estos 2 rayos, como son líneas que van paralelas hacia el infinito, nunca se van a juntar. Por esa razón, para estos datos, cuando el objeto está sobre la misma distancia focal, no se va a generar imagen. Mírala acá, por esa razón, él no me va a encontrar la información aquí de manera gráfica. Si usted lo hace de manera analítica, se va a dar cuenta que va a ser un razonamiento indeterminado, es decir, te va a dar un valor indeterminado donde en el denominador va a aparecer un 0 y no te va a cuadrar el dato, y es justamente por esto, porque la distancia focal y la distancia del objeto al lente están bajo un mismo valor, 5 centímetros. En el lente divergente, en cambio, pues sí se va a utilizar los datos 5, 5, mire que son los mismos que están acá, y por ende, pues sí nos va a dar los valores de la distancia de la imagen y de la altura de la imagen, ¿listo? Entonces, por eso lo coloqué aquí, pues para que usted le quede clara la información. Recuerde que esto es X y que esto es Y, y por eso tiene estos signos negativos que son lo que dibujamos en el plano cartesiano. Como aquí aparece la imagen rojita, me está diciendo obviamente que se tuvo que trabajar con las proyecciones de los rayos refractados, y por esa razón la imagen es una imagen real, es una imagen. Ok, excuse me. Esta es una imagen entonces, porque está a este lado en este lente divergente, es una imagen virtual. Es una imagen derecha, mírela aquí, y es una imagen que tiene menor tamaño que el objeto. ¿Listo? Virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Muy bien.
Tengamos entonces eso en cuenta. Lentes divergentes, distancia focal negativa. Lentes convergentes se reemplaza tal cual como aparece en la fórmula. Y para la gráfica se debe tener en cuenta que estamos trabajando sobre planos cartesianos, por ende las distancias que a ti te den o las alturas que te den, pues si las vas a trabajar, los objetos tienen que estar antes de los lentes y por ende pues se van a trabajar en el eje X negativo. ¿Listo? Vamos a trabajar con estos ejercicios para practicar. Si usted quiere corroborar, pues puede utilizar este simulador, pero lo ideal es que primero lo hagamos de manera analítica. Entonces vamos a trabajar estos grupos, utilizar estos datos y posteriormente se van a calcular distancia de la imagen, altura de la imagen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, grupo 1, distancia focal 6 centímetros, distancia objeto lente 3 centímetros, altura del objeto 4 centímetros, lente convergente, distancia de la imagen, altura de la imagen y tipo de la imagen es lo que hay que calcular para lente convergente y para lente divergente de igual manera. Distancia de la imagen, altura de la imagen, me faltó acá, tipo de imagen. ¿Listo? Primero se va a hacer de manera analítica. Posteriormente se va a hacer de manera gráfica utilizando obviamente el plano cartesiano. Bueno, como estamos en la era del celular, tómale un pantallazo y con él trabajas. En el caso que no quieras tomarle un pantallazo, entonces anota los datos. Toma los datos, anótalos. Yo te doy una espera a que los anotes para posteriormente mirar la respuesta del mismo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Listo, ya vamos entonces a ver qué es lo que vamos a hacer.